Pasa a ustedes, hermanos. Siéntense, por favor, hermanos. Bueno, en esta tarde le damos continuidad al tema de la mañana que nuestro hermano Salvador dirigía hacia nosotros. ¿Alguien recuerda el tema de la mañana? ¿Cómo lo tituló nuestro hermano Salvador, hermanos? Un segundito, hermanos. Elías. Ok, no, ese no fue el título. ¿Quién más allá atrás nos dijo? ¿Qué es estar en Cristo Jesús? ¿Es correcto, hermano? Sí le prestaron atención. Ok. Él nos explicó clara y ampliamente el tema que consistió justamente qué es estar en Cristo Jesús. Y ahí me quedó claro la exposición de nuestro hermano. Yo espero que a usted también. Ahora yo le hago una pregunta, hermano. Ya usted sabe lo que es estar en Cristo. ¿Qué sigue ahora? ¿Sí me explico, hermanos? Yo voy a una conferencia muy importante, la escucho, tomo mis notas, participo, salgo, me paro frente ahí al auditorio al que yo fui y me pregunto, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora, hermanos? Yo supongo que después de eso hay algo más, ¿o no? La vida ahí no se acaba, la vida ahí no termina. El entender, como el hermano quiso darnos a entender, qué es estar en Cristo, me parece que no es el único propósito que nos debemos de plantear. Porque si ese es el único propósito, hermanos, ¿dónde dejamos entonces lo que dice la palabra de Dios? De diversas formas, de diversas maneras. ¿Se escucha bien atrás, Julio? ¿Le pueden subir un poquitito, por favor? Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, gracias, ahí me parece que está mucho mejor a mi entender. Colosenses 2, del verso 1 en adelante, mis queridos hermanos. ¿Pues ya? Síganme con su vista, por supuesto. Me voy a permitir leer Colosenses 2, versos 1 en adelante. Es decir, tomo la idea para decirle a usted, ya entendemos qué es estar en Cristo, ya lo comprendemos perfectamente bien. ¿Qué viene para mí? Lo que viene para mí es el tema de esta tarde, que se titula ¿qué es la plenitud de Cristo, hermanos? Hasta allá tenemos que llegar, hasta allá. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto qué cosa. Había muchísima gente que a Pablo no lo había visto. La pregunta sería, ¿y cómo es que lo podían respetar como pastor? Porque el peso de Pablo, porque la autoridad de Pablo era muy fuerte, hermanos. Él ayudó a construir esas iglesias, organizó las iglesias, pero no necesariamente en todas estuvo permanentemente ahí. Y sin embargo, Él les dice que sostiene una enorme lucha por la vida de ellos, porque Él quiere que esos hermanos que fueron formados en la fe de Jesús sigan creyendo en Jesús y se sigan entregando hacia Jesús. Verso 2, con el siguiente propósito: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Ojo, hermanos, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo Jesús. En este solo verso, mis queridos hermanos, en donde algunos otros predicadores excelsos han hecho grandes y maravillosas predicaciones del verso 2, hermanos, que da para que nosotros analicemos muchas cosas. Pablo sigue luchando
dijo el verso 1, por la vida de cada uno de aquellos hermanos. Sigue luchando por gente, insisto, que nunca lo vio a él, pero sigue luchando porque esa gente que está entregada a la fe de Jesús siga en ese camino. Y no tan solo, hermanos, ojo con esto, porque la vida cristiana no solamente consiste en seguir la vida cristiana. Yo ya perdí la cuenta, no sabría decirles cuántas veces les he dicho a ustedes algo similar, en el sentido de que la vida cristiana es algo mucho más que ir a una iglesia evangélica, una iglesia cristiana como estas. La vida cristiana es algo mucho más que eso. Esto que hacemos es parte de nuestra vida cristiana, como depositar un dinero en los sobres. A ver, para que quede claro, mis hermanos, sin ofender a nadie, le quiero preguntar, ¿la vida cristiana es depositar aquí un dinero? No, hermano. Es parte de una vida cristiana. ¿Me explico? En ese orden de ideal le pregunto, ¿venir a la iglesia, eso es una vida cristiana? No, eso es parte. Ambas circunstancias fundamentales. ¿Orar es la vida cristiana, hermanos? No, es parte de la vida cristiana. Dije dos, ahora digo, estos tres aspectos son vitales en la vida de todo cristiano, pero no podemos decir que es lo único. De esto y otras cosas más se conforma la vida cristiana, lo cual creo entonces que es distinto, hermanos. Pablo lo dice de esta manera: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Les pregunto, ¿cuándo se va a lograr esto? ¿En el 2014, 2015, 2016, 2018? No lo sabemos, hermanos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, que nuestra carrera cristiana se inició en algún momento dado de nuestra historia personal y que no culminará en nuestra vida hasta que el Señor determine que ya no hay más vida para nosotros en este tiempo y nos deposite nuestros familiares en una tumba y ahí estemos hasta que Jesucristo retorne por segunda vez y que nosotros, conforme a la palabra, podamos resucitar. Salud. Y conforme a la palabra podamos reinar con Cristo por 1000 años. Y que conforme a la palabra, después de esos 1000 años, la vida eterna, hermanos. Y conforme a la palabra, ser sacerdotes de Dios y gobernar. Ese es el proceso de la vida cristiana. Pero para alcanzar todo eso, ¿qué necesitamos, hermanos? Seguir luchando, seguir en la línea, seguir en el proceso, no detenernos, hasta que, dice el verso, seamos consolados, unidos en amor, hasta alcanzar, fíjese, hermano, todas las riquezas. Eso habla de toda esa gran y maravillosa promesa que Dios le tiene preparado a sus hijos. Todas las promesas, todas. Y me consuela algo más todavía, mis hermanos, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo. Porque de acuerdo al libro de los Hebreos, dice la Escritura que lo que vemos hoy, ¿qué es, hermanos? Una pequeña sombra de lo porvenir, pero que en aquel tiempo veremos las cosas tal y como son. Y que veremos, por gracia de Dios, el rostro de Jesús y el rostro del Padre, hermanos. Y lo más hermoso, que es otra de las riquezas máximas de Dios, es que usted y yo no necesitamos o de la luna para cubrirnos, porque dice el Señor que Él, con su presencia, todo lo cubrirá.
Para alcanzar eso, mis hermanos, tenemos que luchar sin cesar hasta alcanzar el pleno conocimiento. Por eso les decía a ustedes, espero que tenga sentido mi pregunta de inicio, que le dije, ya entendimos lo que es estar en Cristo, y ¿eso es suficiente? No, eso es una parte, muy probablemente sea el inicio, pero más allá de ello vienen muchas cosas más por hacer, hasta alcanzar la plenitud de Jesús y recuperar en toda la extensión de la palabra, hermanos, el rostro de Dios y de Cristo en nosotros. Dicho de otra manera, para que el rostro de Dios y de Cristo se refleje a través de nuestra vida, mis hermanos. Eso implicará que para entonces somos semejantes a ellos, como desde el principio fuimos formados. Sigo leyendo, mis hermanos. Verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Esto habla, mis queridos hermanos, tal y como el hermano Chava en la mañana nos lo decía, citando aquel pasaje de Romanos 8, versos 36, 37, si no mal recordamos. ¿Quién nos apartará de Cristo, hermanos? Nadie. Nadie puede apartar a un hijo de Dios que está en pleno y constante crecimiento, en plena y constante madurez. Porque si nosotros tenemos firmeza en lo que creemos, tenemos una plena y absoluta dependencia de Dios y de Cristo, nada entonces nos separa de Dios. Pablo lo desmembró y dijo que ni la muerte. Sí, porque hay momentos en los que la muerte nos visita, ese visitante desagradable nos visita y sufrimos. Y más de uno en un momento dado ha querido renunciar a todo porque no puede comprender cómo es posible que Dios le haya arrebatado a su ser más querido. Pero hermanos, esto es parte de la vida, es parte inherente de la existencia del ser humano, y de nosotros los cristianos mucho más lo es, hermanos. Por eso dice la Escritura que los que no tienen esperanza, a ellos puede dolerles aún más la muerte, porque con esos seres que se les han adelantado ya no saben qué acontece con ellos. Ellos tienen la creencia diferente, pero nosotros no lo creemos así. Creemos que si hemos muerto en Jesús, algún día, eso sí no lo sabemos cuándo, lo único que podemos decir es que cuando venga Jesús, cuando yo digo no lo sabemos es porque no podemos citar la fecha, eso no lo podemos hacer. Lo que sí sabemos es que cuando toque este evento, de acuerdo a la Escritura, cita todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hemos creído en Jesús, si para entonces estamos muertos, para resurrección de vida, hermanos. Y si para entonces estuviésemos con vida, porque tampoco eso lo sabemos, para transformación. Esa es parte de nuestro desarrollo como hijos de Dios. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, dice el verso 6, de la manera que habéis recibido al Señor, fíjense, hermano, si yo le muestro a usted esta hoja de mi Biblia, lo tengo con varias anotaciones aquí, porque esta expresión de haber recibido al Señor, hay muchas cosas que decir, hermanos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, ¿qué más, hermanos? Andad en Él. ¿Cómo recibió usted al Señor Jesús? Cualquiera de nosotros diría, con mucho amor. Pero ¿a cuántos ese amor se les ha esfumado, hermanos?
En el capítulo 3, ahí se narra justamente una serie de cartas a las iglesias. Y en un caso específico, a una de ellas se le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a nosotros los cristianos, por desgracia, nos ocurre mucho eso, mis queridos hermanos. Que por momentos que no sabemos superar o no queremos superar, perdemos el primer amor. Y Pablo dice: así como recibiste al Señor, así es. Nos enamoramos de Cristo, entendimos, como en la mañana lo vimos, que Él nos justificó, que Él nos redimió, que Él nos perdonó, que Él hizo en nosotros maravillosa obra y que no nos imputa más. Por el contrario, pecado. Lo hemos dicho infinidad de veces también. Dios rechaza el pecado, ¿sí o no, hermanos? Pero abraza al pecador. Al pecador que se arrepiente lo abraza, y a ese nunca lo rechaza. Porque su promesa ha sido esa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el verso 7 dice: no tan solo te importe permanecer en las mismas circunstancias en que abrazaste la fe de Jesús, sino algo más, que arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eso es, mis queridos hermanos, estar en la plenitud de Cristo. Yo pasé hoy, después de la comida, venía por aquí, por la calle, y venía yo con varios hermanos, y veníamos comentando algunos detalles, como tantas cosas que se comentan. Yo creo que ni me acuerdo qué veníamos comentando, hermana Mari, hermano Elías, no me acuerdo. El hecho está en que, oyéndolos a ellos, la música que escuché, a mí me cautivó. Y me detuve aquí en la refaccionaria de al lado y les dije: a ver, escuchen. Y me dicen: ¿qué pasa, hermano? Escuchen. De carro escuchaba yo música cristiana, hermanos. Un canto que, por cierto, me gusta mucho. Y les digo: es Jesús Adrián Romero. Me dice: no. Yo: sí, escúchenlo bien. Y ya nos quedamos ahí quietos sin hablar. Ah, sí, es cierto, es un canto religioso muy bonito. Pero el punto es: ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Saben qué me llamó la atención? Que nos han dicho, mi hermano Boy y a mí, varias veces, que al recorrer esta calle hacia acá, en algunos casos hasta los han corrido. Ese es el reporte que nos han dado. Y otros detalles un tanto cuanto más desagradables. Yo dije: no, yo quiero saber de dónde viene. Y descubro que estaban arreglando un carro, de las llantas, los frenos, no sé qué. Y yo me acerco con ellos y los saludo. Y les digo: buenas tardes. Y voltean y dicen: hermano, muy buenas tardes. Me dicen: hermanito, muy buenas tardes. ¿Sabe qué sentí? Muy bonito. Y me dan la mano. Dice: discúlpeme, estoy sucio. No se preocupe, hermano. Y lo saludo. Oigan, es que yo voy caminando y escuché la música que ustedes están aquí interpretando, aquí cantando, y me llama la atención porque yo la conozco. Y me dice un jovencito: sí, es que es Jesús Adrián Romero y esta canción me gusta mucho. Digo: oye, pues te felicito. Y me dice su papá, ya después me dijo: él es mi hijo y él está en su 10º paso. Y dije: ¿a qué iglesia van? Pero yo respeté todo el entorno y me dice: vamos a la iglesia, y me dan el nombre, que el nombre es lo de menos. Me encantó la proclamación de ellos, hermanos. Y yo le digo al joven: pues no sabes que la decisión que ustedes toman de estar en los pies de Dios es lo mejor. Qué bueno, me alegra mucho. Me dice: ¿y usted por dónde vive? Le digo: no, yo soy el pastor de la iglesia. Dice: qué bueno. Dice: nosotros no vivimos aquí, nada más que hoy se descompuso y tuve necesidad de venir. Ojo, hermanos, porque aquí vive el pastor de nosotros. ¿Cuándo usted sabía que a unas cuantas casas hay un pastor de otra denominación? No lo sabíamos.
A mí me dio gusto. A mí me dio gusto. Dijo, hombre, qué alegría saber que aquí vivió un pastor. Muchas veces hemos pasado por aquí, hemos saludado a la gente, etcétera, etcétera. Ay, hermanito, pues me da mucha alegría que ustedes y nosotros busquemos al Señor. Le digo, a mí me da todavía mucha más alegría. Ya no los distraigo más, que Dios los bendiga. No los conozco, no sé quiénes son, no sé a qué iglesia van. Pero lo importante es que una fe profesada, hermanos, es una fe bendecida por Dios. Porque lo que el Señor quiere es que nosotros avanzando, hermanos. Imagínense que yo de repente les digo a ellos, no, donde ustedes están equivocados, vénganse, los voy a llevar a la verdad. Ese podía ser otra estrategia con la cual yo particularmente no comparto. Esos mecanismos conmigo no van, no me gustan. Les hablo, les comento, les participo, les respeto, y si en eso encontramos una unidad al respecto, ahí seguimos y que Dios haga el resto. Esa es mi manera de ser y de actuar. Pero me dio gusto verlos a ellos ahí. Muchísima alegría me da. Y yo digo para usted y lo digo para mí, que lo que tenemos que tener es un arraigo tremendo en Dios. Un arraigo, y creo que se entiende muy bien lo que es el arraigo, hermanos. Es así como cuando hoy, usando la misma palabra del arraigo, imagínense algo que no se da en México, sino se da en otros países del mundo, que algún funcionario comete un acto de corrupción tremendo y que sus autoridades lo meten a la cárcel, pero lo llevan no a una cárcel propiamente, sino a un lugar determinado donde lo tienen arraigado, lo tienen ahí por 30 días, con brazaletes, con chips, no puede el Señor salir. Oiga, hermano, a veces yo he pensado en esa figura y digo, nosotros los cristianos deberíamos pedirle al Señor que nos ponga un brazalete, hermanos, un grillete, para no podernos ir de sus manos. Y que si acaso nos vamos algunos metros de más de nuestro camino cristiano, que el Señor nos diga, ¿a dónde va, chiquitito? Nada más que concluyo en que bendito sea Dios, Él a la fuerza no nos llama. Y digo entonces, qué bueno que no tenemos un grillete. ¿Por qué? Porque esto es de voluntad nuestra, esto es de anhelo nuestro, esto es de deseos nuestros, de querer estar en ¿dónde, hermanos? En Dios. Ese es justamente el arraigo, el que yo determino estar con el Señor. ¿Por qué? Porque yo acabo comprendiendo que yo fui creado igual que usted para ser, ¿sabe como quién? Como Cristo. Escuche bien eso, hermano. Usted y yo fuimos creados para ser como Cristo. ¿Lo ha comprendido usted así, hermano? Que alguien lea, a ver, César, ayúdeme, lea Génesis 1:26, por favor. Dale el micrófono, Elías, por favor. Génesis 1:26. Escuchen, por favor. Gracias, hermano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Gracias. ¿Se comprende mejor, hermanos? Fuimos creados para ser como Cristo. Por esa razón fuimos creados a imagen de ellos. Anoche decía, desgraciadamente algún buen día esa imagen se perdió, se desfiguró, se entorpeció. ¿Por qué? Por la acción del ser humano. Y Dios vio que el rostro del ser humano ya no se parecía al rostro de Dios y al rostro de Jesús, y entonces toma una decisión terrible. Me decía mi nieto Emilio el día de ayer en la casa, que por qué razón Dios era tan malo, que por qué ha subido a unas personas a una barca y que había matado a mucha gente. Esa es la interrogante de un niño. Y para ese niño esto tiene muchísimo sentido, hermanos. Y yo traté de explicarle a él que la conducta del ser humano muchas veces no es la buena,
no es la correcta. Y Dios tiene que tomar entonces decisiones difíciles. Y en aquel tiempo la decisión de Dios fue esa. Y más o menos me decía, entonces se portaba muy mal la gente, abuelo. Sí, hijo. Y Dios se enojó. Y Dios los castigó. Pero Él es tan bueno, o sea, le volteé el negocio, Él es tan bueno que dejó a algunos subir esa barca, igual a algunos animalitos, y me dice, ya sé para qué, para que volvieran a crecer los humanos. Digo, sí, así es, hijo. Sí, ya entendí, abuelo. Dios es tan bueno, mis queridos hermanos, que esa imagen, Dios en ese acto doloroso, lo vuelve a recuperar el ser humano, a voluntad de Dios. ¿Qué dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, hermanos? Capítulo 4, verso 4. Si quiere, desde el verso 1, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni qué más, hermanos. ¿Ni adulterando qué? Ni adulterando la palabra de Dios. Perdón. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué ha hecho, hermanos? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos con un propósito, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ellos quieren vivir así, y entonces Satanás les ciega el entendimiento por completo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero ¿qué pasa con aquellos que Dios ha iluminado su vida, hermanos? Que tenemos que estar en constante iluminación, en constante esfuerzo, en constante sacrificio. Efesios capítulo 4, por favor. Efesios 4, verso 24. Por eso el apóstol Pablo hace esta recomendación, que en cuanto a la pasada manera de vivir, verso 22, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En otras palabras, Pablo dice, dejen la vida pasada, déjenla ya. Esa vida pasada no los lleva a ningún lado. Y renuévense, verso 23, en el espíritu de vuestra mente y vístanse de un nuevo hombre, creado según Dios en justicia, en santidad y en verdad. Esto es, mis queridos hermanos, la plenitud de Cristo. Dejar en nuestra vida la vieja, arcaica, anacrónica manera de vivir. Una vida vacía, hermanos. Una vida que no nos lleva a ninguna satisfacción. Y vístanse, dice Pablo, de lo mejor. Vístanse del nuevo hombre, ese nuevo hombre que ha sido creado según Dios. Luchen, dice Pablo, hasta alcanzar la plenitud de Cristo, porque déjeme decirle, hermano, ni usted ni yo nos podemos evadir en lo más mínimo de este requerimiento. Los hijos de Dios, los que hemos abrazado el evangelio, los que hemos creído en Dios, tenemos que crecer ni más ni menos a la medida y a la plenitud de Cristo. Esa es la meta, hermanos. Esa es la meta. Ahora que han iniciado las Olimpiadas, les pregunto a ustedes, todos los atletas de todos los países del mundo que están ahí,
en Brasil compitiendo, ¿cuál es el objetivo de ellos, hermanos? Ganar, obtener una medalla, obtener el reconocimiento, el regresar a casa y ser recibidos como héroes deportivos, pero finalmente héroes, hermanos. Y los que no lo logran, ¿cómo regresan a casa? Derrotados, tristes, cabizbajos, amargados, y lo que es peor, con todos los reflectores de su país encima de ellos, y con los reclamos de todo lo que se ha invertido en ellos, para nada ha valido la pena. Así como le pasó a la selección mexicana no hace más allá de 2 meses, que casi todos los aficionados al fútbol decíamos: qué barbaridad, México qué bien está jugando, y México, y va a ganar, y va a ganar, y va a ganar. Y de repente vino la realidad, y como a Rosita Alvírez al doble, solo 7 tiros nos dieron, hermanos. Y volvimos a la realidad. Y a esos hombres les cuesta trabajo salir adelante, porque los reflectores de la sociedad están sobre ellos, hermanos. Y eso le pasa no nada más a los mexicanos, sino a los jugadores y a los deportistas de todo el mundo. De todo el mundo. A grado tal que en estas últimas semanas ha habido 2 extraordinarios deportistas de países importantísimos que ellos han dicho, como resultado de su fracaso deportivo: renuncio a representar a mi país. Porque el fracaso, hermanos, acaba con las personas, derrota a las personas. Dios a nosotros nos dice: sigue adelante, vístete del nuevo hombre creado según Dios en justicia, en santidad y en verdad. Es decir, conviértete en alguien que vive justamente. Conviértete en alguien que vive conforme a la verdad. Conviértete en alguien que vive justamente representando la imagen de Jesús. Eso es maravilloso, hermanos. Pero eso, déjeme anticiparle, lo que Dios quiere para usted y para mí es que lleguemos a ser, en palabras aún más sencillas, gente piadosa. Lo que Dios quiere que lleguemos a ser es gente que tomemos valores del reino, actitudes del reino y el carácter de Jesús. 3 cosas que a mi juicio son determinantes. ¿Qué significa, mis hermanos, ser gente piadosa? ¿Qué significa tomar los valores del reino? Es decir, tomar los valores de Dios, los valores de Cristo. Esos son los valores del reino, hermanos. ¿Qué significa tomar una actitud de Dios, de Cristo, hacerla propia y vivir conforme a esa actitud? Eso tenemos que hacer, eso tenemos que imitar. Y significa tomar el carácter de Dios y tomar el carácter de Jesús, apropiármelo y vivir y mostrar que yo soy hijo de Dios. Esos son las metas y los valores que nosotros tenemos que tomar. Y eso es lo que significa, entre otras cosas, la plenitud de Cristo. Y por esa razón la Escritura en otra parte nos dice: hasta que todos. No nos ha dicho los que puedan, los que quieran, los que lo deseen. No, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Nada más ni nada menos. No estoy diciendo que esto es sencillísimo. Al contrario, lo que trato de decir, hermanos, es que esto es terriblemente difícil. Pero, ¿tomamos el reto? ¿O tomamos el reto, hermanos? Porque una característica fundamental de los hijos de Dios es que aquí no hay medianías, hermanos. ¿No debe entender con ese término? Aquí no hay medianías. No hay, perdón, hermano.
Aquí no hay medianías, porque la característica de Jesús es que todo lo que el Padre le pidió, dejó algo inconcluso, hermanos, dejó una tarea pendiente por hacer, se desvió del camino, nada, ni un ápice, hermanos. Y nosotros tenemos que imitarlo. Dios quiere entonces que tomemos esos valores, esas actitudes y ese carácter. Volvamos a Efesios capítulo 4. Ya lo vimos, es el verso 22 al 24. Que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos. Esta es la clave, hermanos, que los hijos de Dios nos tenemos que renovar. Hace muy poco tiempo, el vehículo de mi hija Mago sufrió un desperfecto en una de sus llantas en esta ciudad de hoyos, ¿verdad? Más bien nos preguntamos en dónde no hay hoyos. Más fácil, creo, contestar eso. Y la llanta, ya sabrán ustedes lo que le pasó. Le hicimos ahí un remiendo de inmediato. ¿Nos durará? ¿Por cuánto? No sabemos. Lo que Dios quiere no es que hagamos remiendos en nuestra vida. Lo que Dios quiere es que nos renovemos plena y totalmente. Amado hermano, hermana, tal vez usted con todo esto que yo estoy citando diga, bueno, entonces la vida cristiana es muy fácil, es cómoda. No, déjeme decirle algo. Dios no quiere la comodidad de usted, hermano. No quiere la comodidad de usted. A veces nosotros buscamos nuestra propia comodidad, pero Dios no nos ha prometido una comodidad. No. Dios lo que quiere es que desarrollemos un carácter cristiano, hermanos. ¿Se comprende la diferencia? Sí, cuando yo llego a casa, cuando usted llega a casa y usted está muy cansado, muy cansada, ¿qué hace? Busca el espacio para sentarse y estar cómodamente sentado. Valga este ejemplo para decirle, Dios no quiere que nuestra vida cristiana sea una vida cómoda, que le pueda decir a Dios, Señor, hoy no voy a la iglesia, te aviso. Sí, hijo, no te preocupes, pum, y cuelga el Señor. Y suena el otro, Señor, hoy voy a llegar a las tarde. Sí, hijo, no te apures, y así estar todo el tiempo. Dios no quiere eso, hermano. ¿O usted cree que sí lo quiere Dios eso? ¿No? Si nosotros tuviéramos que marcar, decirle no voy a llegar temprano, la verdad le pregunto, ¿usted lo haría? Cuando una y otra vez tenemos que decirle lo mismo. ¿Qué acabaría diciendo Dios? César, ¿se ha imaginado lo que estoy diciendo? ¿Sí? Chava, ¿qué diría Dios? ¿Te pareces a los del Canal 2? Siempre lo mismo. Así había un programa, ¿no? ¿Sí? O sea, no, hijo, renuévate, ten anhelos, ten deseos de venir, de rendir tu culto a mí. ¿O no dice así la palabra de Dios? ¿Qué dice el Salmo 42? ¿Quién lo quiere leer? Salmo 42. Lo estoy citando correcto. Como el cielo clama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios, Dios el alma mía. Exacto, sí, lo tenía bien claro en mi mente.
desarrollar sea un carácter altamente desarrollado en Dios, para servirle, para amarle, para amar a los demás. Él quiere en esencia, hermano, hermana, que usted crezca espiritualmente, que no se quede así. Si usted siente que ya creció lo suficiente, déjeme decirle que lo que Dios quiere es que crezca todavía más. Más y más y más. Mi nieto Emilio me diría: ay, abuelo, pero ¿hasta dónde? Hasta la estatura de Cristo Jesús. Hasta allá tienes que crecer. Es decir, que nuestra vida cristiana tiene que asemejarse a la vida de Jesús. Por una sola razón, hermano: porque somos seguidores de Jesús y porque hacemos su voluntad. Él quiere que crezcamos y que lleguemos en esencia a ser como Cristo. Dios quiere que usted y yo tengamos una vida abundante. Y otra vez, wow, ya voy a tener coche. Wow, voy a cambiar de casa. Voy a ir a un colegio de alto prestigio. No, hermano, la vida abundante no se refiere a eso. Esas son cosas aleatorias que algunos la tienen y otras no la tienen. Dios sabrá quién sí, Dios sabrá quién no, etcétera. A lo que nos referimos con una vida abundante, lo que queremos decir, hermanos, no es el que usted va a tener una salud perfecta, que va a llegar usted a los 88 años de edad y no le va a doler ni una muela. No, no estamos diciendo eso, hermanos. Eso sería un evangelio barato. ¿Me explico? Eso sería un evangelio de farsa, así como se vende en algunos lugares. No, hermanos, no. Dios no quiere que usted tenga comodidades. No, ese no es el propósito de Dios. Se las puede dar, pero el propósito de Dios no es darle comodidades a usted. El propósito de Dios, insisto, es el que usted tenga un carácter altamente maduro, cristiano, que se entregue a una vida cristiana. Dios tampoco nos dice, en cuanto a la vida abundante, que Él desea que usted tenga una felicidad permanente. ¿No es cierto? Porque entonces podríamos reclamarle: ¿por qué en tantos espacios de nuestra vida hay periodos de tristeza? ¿Sí o no, hermanos? ¿Hemos tenido periodos de tristeza? Déjeme decirlo, aunque le parezca esto a cuento, ha habido quienes, y mi propia familia así lo ha experimentado, cuando hemos perdido a un cachorrito que hemos tenido en casa, al cual hemos querido entrañablemente y lo hemos llegado a tener como miembro de la familia, hermanos, que nos ha dolido que se haya muerto. La última perrita que tuvimos, de nombre Camila, que toda la familia la queríamos porque era tremendamente cariñosa con toda la familia, y se nos murió. Le dio cáncer. La estuvimos llevando al médico, hermanos. La sometimos a un tratamiento, no salió adelante y finalmente el médico nos dijo: ya no la hagamos sufrir. Y yo la llevé con una cita que me dio para que la sacrificara, hermanos. Y me fui solo, y cuando regresé a casa, no sabe usted el dramón que había en la familia y conmigo también. ¿Por qué? Porque uno también se encariña con esa clase de animales, hermanos. No se diga el dolor que nos produce cuando mamá, en mi caso, se murió, etcétera, hermanos. Podríamos decirle a Dios: entonces, si tú me amas y me prometiste esto, ¿por qué entonces sufrí esta pérdida? ¿Por qué entonces se fue mi mujer o se fue mi marido de mi vida? ¿Por qué entonces perdí mi negocio? ¿Por qué entonces me robaron mi carro? ¿Por qué entonces me golpearon y no pude hacer nada? ¿Me explico, hermanos? Todos esos eventos son motivos, de alguna manera o de otra, de que la felicidad en ese instante se nos pierde. Cuando algún hermano le roban su oficina, le sacan todos los bienes de ahí y 1000 preocupaciones. ¿Eso qué es, hermanos? Son momentos de tristeza y de preocupación. Dios no quiere que nosotros pensemos en que vamos a tener una felicidad permanente, como tampoco vamos a tener la plena y total realización de nuestros sueños. No.
Dios no está pensando para usted y para mí en que vamos a tener un alivio instantáneo a los problemas por el solo hecho de orar o por el solo hecho de creer en Dios. Porque todos los que aquí estamos oramos y todos los que aquí estamos creemos en Dios y sin embargo tenemos problemas. Podríamos entonces, si ese fuera el caso, de reclamarle a Dios y decirle: ¿por qué si yo oro y por qué si yo creo en ti, tengo problemas? Hermano, si eso es lo que buscamos, déjeme decirle que nos vamos a desilusionar. Pero afortunadamente no buscamos eso. Usted y yo buscamos ¿qué? Algo más excelente. Así lo cita la Escritura. Lo que usted y yo buscamos, algo más excelente. ¿Qué es eso más excelente, mis hermanos? La vida eterna. Y la vida eterna tiene sus vicisitudes para llegar a ella, hermanos. No es como treparse, valga la expresión, déjeme corregir, no es como subirse a un auto, echarlo a andar y empezar a conducir por las calles de Estados Unidos, por las avenidas de Estados Unidos, por los freeways de Estados Unidos, en donde difícilmente vamos a encontrar un bache. No, hermanos. La vida a veces se parece a conducir un vehículo, hermanos, en la Ciudad de México. Con eso de vehículos, con gente que de veras, como ayer venía yo hacia acá, hacia la iglesia, sobre un eje de esos donde viene el Metrobús, y ahí venimos todos a vuelta de ruedita, hermanos. Y estaba yo parado casi para llegar a Vallejo, a una calle o dos, hay una fábrica de pinturas muy conocida por ahí, en el semáforo, no avanzábamos, y de repente, hermanos, ¡pum!, me dan un golpe atrás. ¡Ay! Y sentí horrible. Me bajo, veo mi carro y el conductor borracho, diciéndome que no fue nada, que fue un pequeño golpecito. ¿Qué le digo a un hombre tomado? ¿Cómo discuto con él? Y vi la camioneta que traía él, dije: Dios mío, afortunadamente, de veras estaba yo parado, y yo creo que él estaba parado, y le dije: ¿qué haciendo? Ya descubrieron, hermanos, ya descubrieron. Viendo su celular, y en lugar de poner el auto en parking, lo trae en velocidad y se descuida la persona. A mí ya me pasó hace no mucho tiempo, me pasó igual, tristemente me pasó, y me golpea el carro, hermanos. Y nada más